Buen día, buenas tardes a los que están en Europa. El día de hoy vamos a hacer una demostración de cómo podríamos llevar estos riesgos corporativos que nos acaba de mencionar Edgardo en una plataforma tecnológica. Como estamos viendo en pantalla, aquí tenemos una plataforma en la cual nos está demostrando distintos modelos de gestión en nuestra parte izquierda y dentro de cada modelo de gestión podemos tener distintos tipos de matrices asociadas, digamos, a una entidad específica, como ustedes lo pueden llamar quizás unidades de negocios, plantas, zonas, etcétera. Entonces, estas matrices las podemos relacionar ya, como podemos ver, a un riesgo financiero, a un riesgo corporativo, a lo que nos acaba también de mencionar Edgardo con los riesgos legales o los tipos de riesgos estratégicos. Como también podemos ver, aquí tenemos matrices de requisitos legales. Estos riesgos, por así decir, tenemos que tener en consideración que tenemos en la plataforma llevar un control de estos mismos. ¿Y cómo podemos llevar un control de estos mismos teniéndolos en nuestra matriz? Ok, aquí tenemos, por ejemplo, tres matrices que ya están, digamos, generadas. Vamos a entrar, por ejemplo, a cualquiera de ellas y vamos a ver que tenemos ya evaluaciones, ¿ok? Tenemos asociado a los procesos, que es muy importante, ya que también se mencionó en la parte teórica, tener identificados los procesos o nuestro mapa de procesos para poder hacer el control a los mismos. Por ende, como podemos ver aquí, tenemos un control dentro de los mismos procesos, estableciendo riesgos inherentes, riesgos residuales y, en lo posible, quizás planes de mejora o planes de acción. Bien, ahora vamos a explicar cómo podemos hacer una de estas matrices dentro de nuestro sistema para que ustedes vean que se puede llevar de una manera pausada, de una manera con gestión, ¿ok? Con el sentido de que puedan hacer estas evaluaciones de manera correcta, ¿ok? Por ejemplo, vamos a generar una matriz llamada la matriz de riesgo de continuidad de negocio, aquí en riesgo corporativo. Por ejemplo, en el botón nuevo, generamos una nueva matriz que se va a llamar riesgos corporativos. Riesgos corporativos. Y tenemos que asociarlos a estas entidades o a estas unidades de negocio que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, vamos a decir soporte financiero, podemos decir abastecimiento. Vale, vamos a seleccionar optimización operacional. ¿Ok? Dentro de esto, como vemos, tenemos ya una matriz relacionada en nuestro sistema que se encuentra en elaboración. Aquí es importante mencionar que las matrices pueden tener un ciclo de vida y pueden tener un estado de vida de las mismas matrices en elaboración, revisión, aprobación y una publicación. Y lo que mencionaba recién con el ciclo de vida es hacer la gestión dentro de la misma matriz, como por ejemplo esta misma. Si nos vamos al ciclo de vida, vamos a poder interactuar con esta matriz y vamos a poder construirla, porque construirla, digo, a paso, porque si nos vamos a ver la misma matriz, no hay nada, ¿ok? Por ende, vamos a ir por la etapa uno, la comprensión del negocio, y aquí es donde nosotros tenemos que relacionar los procesos que vamos a evaluar. Por ende, añadiríamos los procesos que ya están identificados dentro de nuestro mapa de procesos. Por eso es importante tener una estructura bien diseñada del mapa de procesos. Vamos a traer, por ejemplo, distribución o, a ver, personas, ¿vale? Vamos a traer el de personas. Este de personas, como vemos, posterior, tenemos que añadirle una actividad. Si se dan cuenta, en la etapa uno, si nos vamos a matriz, se va a empezar a construir de a poco hasta que nosotros le hagamos las evaluaciones correspondientes. ¿Ok? Aquí en la comprensión vamos a añadirle ahora una actividad a este proceso, que sería, por ejemplo, algo que tenga relación con personas. Veamos, podemos buscar, filtrar.
Si tenemos algo asociado, el sistema nos va a mostrar. Todos estos datos que estamos mostrando ya se encuentran inventariados dentro del sistema. Y hacer estos inventarios dentro del sistema no es complicado, ya que en nada más es alimentarlo para que después nosotros podamos asociarlo a las distintas o los distintos tipos de evaluaciones. Vale, vamos a seleccionar y- 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 y, mm, uno que tenga más o menos relación a lo que es el proceso de persona. Vale, por ejemplo, vamos a seleccionar ese, retiro. Listo. Acá, como vemos, nuestro proceso ya se va relacionando con nuestros distintos tipos de actividades, ¿ok? Una persona puede tener a lo mejor un retiro de cilindros defectuosos. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a identificar y realizar el análisis de riesgo. Este análisis, ¿ok? Como vemos acá, si podemos añadir, podemos ver que tenemos nuevo análisis o podemos relacionar algún análisis ya existente en el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener n cantidad de matrices, las cuales la información ya existe. Por ende, podemos relacionar esa misma información o, si no existe, una vez que podamos determinar o verificar que esa relación no existe, podemos crear uno nuevo. ¿Ok? Entonces, este nuevo, ¿a qué proceso de la matriz lo estoy relacionando? A personas, ¿a qué actividad? ¿Ok? Porque aquí podemos tener n cantidad de actividades relacionadas a ese mismo proceso. ¿Ok? Una entidad, que vendría siendo la unidad de negocio en este caso, y vamos detallando. Por ejemplo, descripción de riesgo corporativo, ¿vale? Personal puede estar expuesto, ¿ok? Alguna causa, retraso en la entrega, algún efecto, ralentización de la optimización operacional y, por ejemplo, control interno establecido, contratación de personal capacitado y óptimo para la ejecución de la actividad. ¿Ok? Entonces, aquí como nosotros vemos, estamos generando un nuevo tipo de, digamos, de actividades dentro de nuestra matriz, que es la identificación, en este caso, de estos riesgos. Ahora, que tenemos nuestro riesgo corporativo relacionado, tendríamos que establecer la severidad inherente con la probabilidad. Esto puede ser, por ejemplo, relevante con una probabilidad casi nunca. Al hacer esto, si guardamos, el sistema va a hacer un recálculo y nos va a mostrar, digamos, en la evaluación del riesgo inherente en la condición de esta multiplicación o lo que ustedes determinen con su matriz. ¿Ok? Podemos incluso cambiar la severidad o y la probabilidad y nos vamos a ir dando cuenta que la evaluación puede ir mejorando o puede ir, digamos, yendo a los estándares que no correspondan para poder después hacerle un control adicional. ¿Ok? Si nos vamos a nuestra matriz, como vamos a ir viendo, tenemos ya una construcción que es la identificación y la evaluación de este riesgo inherente. Ahora, dentro de esta matriz podríamos realizar los diversos tipos de controles y posterior la evaluación del riesgo residual. ¿Ok? Esto, como vemos acá, es etapa a etapa. Partimos por la etapa 1, que es la comprensión del negocio, que es la identificación de los procesos. Después, la identificación y análisis de los distintos tipos de riesgos asociados a los procesos. Y ahora vamos a hacer los distintos tipos de controles relacionados al análisis, que está a la vez relacionado al proceso. Si añadimos, de igual manera, por ejemplo, podemos relacionar algún
algún control que ya se encuentre creado dentro del sistema o podemos realizar un nuevo control. ¿A qué proceso? Proceso de persona, a qué actividad y a qué riesgo corporativo. ¿Ok? Vamos a establecer un nuevo control que sería, por ejemplo, capacitación, lo más básico. ¿Ok? Entonces, tras una capacitación, digamos, del control de las personas, podemos tener una oportunidad correctivo, detectivo, preventivo. ¿Ok? Esto vendría siendo prácticamente preventivo. La automatización es manual y la periodicidad, digamos que es periódico. Al hacer esto, que esto es una nueva evaluación, guardamos. Como vamos a ver, tenemos un control medio. Y como vemos en nuestra matriz, ya que hemos completado, digamos, los controles adicionales, tenemos la valorización del control. ¿Ok? Posterior que se haya hecho el control, tendríamos que realizar nuestra evaluación de riesgo residual. ¿Ok? Aquí podemos ver que tenemos el riesgo corporativo, que era la severidad residual, el cual teníamos. Aquí tendríamos que verificar. Teníamos crítica y la probabilidad bajó o se mantuvo. ¿Ok? Entonces, al realizar, como podemos ver aquí, me equivoqué, perdón. Como podemos ver, en nuestro paso a paso de la creación de nuestra identificación de proceso con sus distintos tipos de actividades y controles, podemos construir una matriz de acuerdo a los datos que se requieran. Ahora, esta matriz yo puedo añadirle más actividades, más procesos. Claro, podríamos añadir nuevo proceso o un nuevo dato, por ejemplo, a este mismo proceso, añadir una nueva actividad, ¿ok? Por ejemplo, alineamiento de tanque, seleccioné una al azar. Como vemos, tenemos dos actividades y estas dos actividades, como se ven en la matriz, se ven de esa manera. Entonces, aquí podemos realizar una evaluación a la actividad e incluso esta evaluación al control. ¿Ok? Entonces, nuestras matrices en la plataforma dan el beneficio de poder hacer una gestión continua dentro de nuestros distintos tipos de procesos. Ahora, ¿qué más valor añadido podemos tener dentro de esta plataforma? El panel de gestión. Por ejemplo, en el mismo panel de gestión, si nos damos cuenta, el sistema nos muestra los controles y los datos que han tenido en la matriz. Podemos ver, por ejemplo, el ciclo de control de riesgo corporativo, por los riesgos corporativos, un antes y un después de las evaluaciones, ¿ok? Podemos determinar los riesgos corporativos con sus distintos tipos de evaluaciones. Bien, esto hasta aquí es algo, digamos, un indicador dentro de la misma matriz. Pero ¿qué otro valor añadido me puede dar dentro del sistema? El sistema cuenta con, o podemos contar con distintos tipos de business o exportación de datos. Esta exportación de datos, como por ejemplo, aquí tengo otra matriz de riesgo que nos va a demostrar, por ejemplo, bajo un Business Intelligence, los resultados que podríamos tener dentro de estas matrices. Por ejemplo, los procesos, cuáles son los procesos que tienen más datos o cuáles son los procesos que tienen más riesgos, por ejemplo, se pueden ir filtrando. Ejemplo, si yo clico en administración o compras, por ejemplo, si yo clico sobre compra, el sistema me va a filtrar de manera automática cuáles son estos riesgos, cuáles son los riesgos inherentes, los riesgos residuales que proveen o que tienen estas matrices o estos riesgos asociados en los distintos tipos de procesos. ¿Ok? Por ende, acá, aparte de los riesgos, también podemos tener un control de todos los planes de acción relacionados a los procesos que se tengan también a su vez asociados a la matriz.